Chicos, bienvenidos a otro videíto. En esta ocasión vamos a hablar de un cuento que me han pedido varios alumnos en estos días, que vino recientemente en, me parece que fue en la Universidad Veracruzana, sí, en la UB la semana pasada, que hubo varias aplicaciones. Es un cuento que ya es viejo en Exani, no, no es nada novedoso, haya aparecido hace un par de años, quizá hay algunas personas que lo habían hecho antes y lo volvieron a encontrar esta vez. Se hicieron el examen en Veracruz. Me acabo de dar cuenta de que creo que hasta ahora no he subido videos de cuentos, entonces, pues este me parece una buena opción para iniciar. Es un cuento, bueno, casi todos los cuentos de Xani tienen como alguna especie de, pues podemos decir alguna peculiaridad, ¿no? Algunos más que otros. Algunos se pueden entender más fácil, algunos son un poco más difíciles de entender, aunque creo que en general es algo que puede pasar si, número uno, no solemos leer, no estamos acostumbrados a la literatura, o cuando leemos más bien son novelas que suelen ser mucho más explícitas, más detalladas, más fáciles, aunque sean más largas, que el contenido de un cuento que siempre suele ser un poquito más, digamos, intrincado, más complejo. Hay menos personajes, hay menos palabras, hay menos extensión de texto, pero suele ser más complejo que una lectura de una novela. Lo digo por quienes hayan leído novelas. Los cuentos suelen ser más difíciles, pero también me parece a mí más satisfactorios. A mí personalmente me gusta más leer cuento que leer novela, en parte por su brevedad y en parte por esa contundencia que tienen. En este caso, lo que iba a decir es que el cuento de Rubén lo que tiene es una peculiaridad que es muy notoria, que es el hecho de que está narrando desde el punto de vista, bueno, en modo imperativo, porque todo es una especie de órdenes, sí, o peticiones, si tú quieres verlo así, pero sigue siendo modo imperativo. Y por otro lado, acabo de darme cuenta de que este es el tercer cuento que conozco de Xani, que está narrado por un narrador que es una especie de testigo o de personaje secundario. El primer cuento es La muerte del Cabo López, que todo el mundo la conoce. El segundo cuento es un cuento que se llama Acuérdate de Juan Rulfo, que quizá en estos días también esté hablando un poquillo de alguno de ellos. Y en este caso tenemos a Rubén, que está narrado, como se puede entender, desde la perspectiva de la mamá de Rubén. Ahora, es algo, digamos, eh, pues relativamente sencillo. Sí, solo que es un poco raro. Lo que nos destante es eso. Me ha tocado que hay quien me dice que no está seguro de entender bien el cuento, pero en realidad no es complicado de entender. A veces la cosa es que nosotros pensamos que es más complicado porque lo que yo entendí no puede ser suficiente, no puede ser bastante, no puede ser la pura verdad, ¿no? Pero sí, a veces sí entendimos lo suficiente, entendimos bastante y con eso basta. Pero bueno, ahí es una cuestión más bien de que no nos subestimemos nosotros mismos, ¿no? Ahora, para resumir mucho el cuento, vamos a leerlo porque es muy breve, creo que vale la pena que lo leamos. De lo que está hablando el cuento es de un joven llamado Rubén que entendemos que desde muy niño es rebelde, es rebelde. Todo está narrado en forma de órdenes y también si tú quieres podemos medio entender que su madre es un poco sobreprotectora, un poquito opresiva. Quizá por lo mismo Rubén termina rebelándose mucho, porque hay cositas muy sencillas que acaban siendo órdenes, 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 sobre todo en el primer párrafo. Entendemos que pasamos de la niñez de Rubén a la juventud o adolescencia de Rubén a la, digamos, bueno, a la juventud y a la adultez de Rubén. Y va siendo cada vez un personaje más rebelde. Pero ojo, no quiere decir rebelde en el sentido de que simplemente sea una persona problemática. Es una persona rebelde, aparentemente desde niño, un poquito desobediente, pero luego se vuelve una persona rebelde en un sentido revolucionario, ¿ok? Porque entendemos que lo que pasa con Rubén es que lo matan por protestar. Lo matan en una protesta. Entendemos que es una especie de personaje, no sé cuál es la palabra correcta. No me gusta la palabra progresista, no me gusta la palabra... Pueden decirle chairo si ustedes quieren, no me gusta la palabra tampoco, pero se entiende que es eso, una persona, una especie de luchador social, no activista. Es difícil de clasificar y es sobre todo difícil hablar desde la actualidad porque todo tiene algún tipo de connotación negativa. Pero digamos que es una persona rebelde en ese sentido, una persona revolucionaria, un joven revolucionario, un joven que protesta, que se manifiesta y que mata a la policía, digamos como en plan pues, lo que pasó en Tlatelolco y en tantas otras eh, manifestaciones similares en México y en Latinoamérica, ¿no? Para que quede claro con esa ilustración de qué es Rubén. Eh,
Vamos leyéndolo, dice. Traga, Rubén, no brinques, Rubén. Sóplate, Rubén, no te orines en la cama, Rubén. No toques, Rubén, no llores, Rubén. Estate quieto, Rubén. No saltes en la cama, Rubén. No saques la cabeza por la ventanilla, Rubén. No rompas el vaso, Rubén. Rubén, no le saques la lengua a la maestra. Rubén, no rayes las paredes. Rubén, di los buenos días. Rubén, deja el yoyo. Rubén, no juegues trompo. Rubén, no faltes al catecismo. Rubén, amárrate la trenza del zapato. Rubén, haz las tareas. Rubén, no rompas los juguetes. Rubén, reza. Rubén, no te metas el dedo en la nariz. Rubén, no juegues con la comida. No te pases la vida jugando la vida, Rubén. Que esta frase se me hace que está como muy de más, ¿no? Para mí. O como si desde niño se jugara la vida, ¿no? Pero bueno, aquí pasamos a la adolescencia de Rubén. Estudia, Rubén. No te jubiles, Rubén. Yo tampoco entiendo qué quiere decir con jubilarse. ¿No salirse de la escuela, quizá? Habría que buscar el significado de la palabra jubilarse. Rubén, no fumes. Rubén, no salgas con tus compañeros. Rubén, no te pelees con tus amigos. Rubén, no te montes en las parrillas de las motos Luis Brito 89. Qué específico. Rubén, estudia la química. Rubén, no trasnoches. Rubén, no corras. Rubén, no ensucies tantas camisetas. Rubén, saluda a la comadre Paulina. Rubén, no andes en patota, que supongo que es como descalzo o en calzones, no sé. Rubén, no hables tanto. Estudia la matemática, Rubén. No te metas con la muchacha del servicio, Rubén. No pongan tan alto el tocadiscos, Rubén. No cantes serenatas, Rubén. No te pongas de delegado de curso, Rubén. No te comprometas. Esto es importante porque nos damos cuenta de que esta rebeldía de Rubén va tomando un rumbo, pues digamos, político en el sentido de la organización social y de ese tipo de cuestiones de las que estábamos hablando, ¿no? Rubén, no te vayas a dejar raspar. Rubén, no le respondas a tu padre. Rubén, córtate el pelo. Coge ejemplo, Rubén. Rubén, no manifiestes, no cantes el Belachao, Rubén, que yo no sabía que el Belachao es una canción que tiene su significado, sus connotaciones antifascistas. Rubén, no protestes, profesores, no dejes que te metan en la lista negra, Rubén, de los rebeldes, de los revoltosos, de los problemáticos. Rubén, quita esos alfiches del Che Guevara. No digas Yankees go home, Rubén. Rubén, no repartas hojitas. O sea, panfletos, ¿no? Y ideales políticos, manifiestos, como le quieran decir. No pintes los muros, Rubén. No siembres la zozobra en las instituciones, Rubén. Rubén, no quemes cauchos. No agites, Rubén. No me agonices, no me mortifiques, Rubén. Rubén, modérate. Rubén, compórtate. Rubén, aquíétate. Rubén, componte. Rubén, no corras. Rubén, no grites. Rubén, no brinques. Rubén, no saltes. Rubén, no pases frente a los guardias. Rubén, no enfrentes los policías. Rubén, no dejes que te disparen. Rubén, no saltes. Rubén, no grites. No sangres, Rubén. No caigas. No te mueras, Rubén. Bueno, entendemos, ¿no? Es bastante, como digo, es experimental por la forma en la que está narrado, pero en realidad no es demasiado complicado en su contenido, porque te das cuenta que siempre hay alguien ordenándole a Rubén y entendemos que Rubén siempre está haciendo lo contrario de alguna manera, ¿no? En algunos casos, desde chiquito, quizá desobedeciendo un poco las cosas que todos llegamos a desobedecer a veces, o no, o más o menos. Luego en su adolescencia, y luego tomando esta especie de giro en su vida, como mencionaba por aquí, que tiene que ver con comprometerse con una causa social, con una lucha, y eso es lo que pasa. Ahora, no hay demasiado más que decir sobre el cuento, creo que queda claro. Si me preguntan cuántos personajes tenemos, yo diría que a grandes rasgos dos. El narrador, que es la mamá de Rubén. ¿Y por qué su mamá y no su papá? Bueno, porque le está diciendo que no le conteste a su papá. ¿Y cómo sé que no es a veces la mamá y a veces el papá? Pues eso ya sería delirar. Hay un solo narrador que se está dirigiendo a Rubén, perdón, que se compromete, que se preocupa por Rubén y que está todo el tiempo tratando de corregirlo, de encaminarlo. Creo que es muy obvio, ¿no? Y a Rubén que lo conocemos a través de las órdenes que transgrede y que como vemos termina muerto, como tantos cuentos de Xani que tienen un final como digamos trágico, ¿no? Entonces, lo que hay en este caso, pues es eso, un personaje rebelde desde niño que se compromete con una lucha social, con una causa,
que protesta, que pinta, que se manifiesta, que es antisistema, si quieres decirlo, muy punk, Rubén, por decirlo de esa manera, y termina siendo asesinado en una protesta, entendemos que por algún policía, es lo que hay. Ahora, algunos me han dicho cuál es la, bueno, que hay una pregunta que dice que cuál es la penúltima cosa o antepenúltima cosa que hace. Pues yo pensaría que tal cual es contar hacia atrás. Muchos podemos cuestionarnos si morir o no morir es una acción o no. Pues yo diría que sí, porque hasta aquí lo último que hace Rubén es tal cual morir, caer, sangre, yo pienso, no sé. Nunca he visto esa pregunta, nunca he visto las opciones, pero no creo que sea muy complicado. Creo que más bien la cuestión está así en si piensas que morir es algo que hace Rubén o es algo que no hace. Bueno, se muere o muere, pues sigue siendo una acción, un verbo, un acontecimiento, ¿no? Y creo que eso es todo para hablar de este cuento. Se los voy a dejar por aquí abajito en la descripción. No sé si hay otras versiones, pero les dejo esta del Universo de Letras de la UNAM, que creo que es la misma que me han estado paseando mis alumnos recientemente. Y pues espero que les sea de utilidad. Sugerencias, dudas en la cajita de comentarios. Y de momento es todo. Nos vemos.